Buenas tardes, mi nombre es Ana Latuca y hoy día vamos a ver el trabajo práctico de NAT y de HCP. Primero vamos a ver lo que es NAT, que es una traducción de direcciones de red, y vamos a hablar de que existen direcciones IP para acceder a Internet, que generalmente se asignan dinámicamente, y rango de direcciones IP privadas, que pueden usarse libremente dentro de una red privada. La idea básica de NAT es asignar una sola dirección IP a cada empresa para el tráfico de Internet. Y dentro de la red de esa empresa, cada computadora va a tener una IP única y se va a usar para enrutar el tráfico interno. Pero cuando sale el paquete de la red, se va a realizar una traducción de esa dirección IP privada en la dirección IP pública. Entonces, NAT se va a encargar de hacer esa traducción de direcciones de red. Y la función básica va a ser traducir las direcciones IP privadas de una red local en una IP pública, y así va a posibilitar el envío de paquetes a Internet. Y del mismo modo, luego traducir esa IP pública a la IP privada del equipo que envió el paquete cuando vuelva la respuesta. NAT se ubica entre la capa de red y de transporte, es decir, entre la capa 3 y 4 del modelo OSI. Nosotros acá vamos a ver que vamos a tener una única dirección IP pública, que es la 126.169.01, y una IP privada, que es la 192.168.00/24. Todas esa red tienen direcciones IP privadas y una sola IP pública. ¿Cómo es el funcionamiento? En una red LAN, cada máquina va a tener una dirección IP privada única. Por ejemplo, acá todas estas tienen una dirección IP privada única, pero cuando manden un mensaje y pasen por este router, van a salir con una única dirección IP, que es la pública. Luego, cuando viene la respuesta, va a pasar de nuevo por el router, que es en el router se encuentra la caja NAT, y ese se va a encargar de reemplazar esa IP pública por la IP privada del host que inició primero el mensaje. Entonces, cada máquina va a tener una IP pública, y cuando el paquete sale de la red LAN, pasa a través de la caja NAT, que lo va a convertir esa dirección IP en una dirección IP pública. La dirección IP origen, que es privada, la va a pasar a la dirección IP pública. Por ejemplo, nosotros teníamos la 192.168.0x y va a terminar saliendo como la 126.169.01. Cuando la respuesta vuelve, va a volver con la dirección IP destino, que es la dirección IP pública, la 126.169.01. Y entonces lo que tiene que hacer la caja NAT es reemplazarla por la dirección 192.168.0x de el host que envió el primer paquete. ¿Y cómo sabe ahora NAT cuál dirección privada es la que le tiene que poner? Porque a todas le pone la misma dirección pública. Entonces, como en el encabezado IP ya no quedan nada más de bytes sin usar, lo que se va a hacer es que las cargas útiles de la capa 4 siempre van a utilizar protocolos TCP o UDP. La mayoría de los paquetes van a utilizar estos dos protocolos. Y estos dos protocolos, que son protocolos de la capa 4, tienen puerto origen y puerto destino, que es lo que se utiliza en capa de transporte para direccionar. Entonces, ese puerto es un número de 16 bits y NAT va a utilizar este campo. Entonces, siempre que sale un paquete, pasa por la caja NAT, la dirección IP privada se va a reemplazar por una IP pública. Pero además se va a tomar el valor del puerto origen, que existe tanto en TCP como en UDP, y se va a copiar en una tabla. Cada entrada de la tabla contiene un puerto origen y una dirección IP privada. Entonces, finalmente, las sumas de verificación de los cabezados IP y TCP o UDP se deben recalcular y se insertan en el paquete. Cuando el paquete llega desde afuera a la caja NAT, se extrae el campo puerto origen, que está en el encabezado de TCP o UDP, y eso se va a utilizar como un índice para ir a esa tabla y volver a colocarle la dirección IP privada y el puerto origen que tenía en ese paquete originalmente.
tenemos dos tipos de NAT. El NAT estático, que es conocido como el NAT 1 a 1, y es un tipo de NAT que se va a traducir una dirección privada en una dirección pública. Entonces 1 a 1, siempre a esta dirección privada le va a corresponder esta dirección IP pública, siempre la misma. Y se los utiliza este tipo de nateo para servidores web, los cuales pueden tener una dirección IP privada y así ser visibles desde Internet, desde la IP pública. Luego, ¿cómo vamos a configurar el NAT estático? Lo que le vamos a decir es, bueno, primero que es un NAT estático, acá le decimos que es un NAT estático y le decimos la IP local o la IP privada y la IP pública. Luego le decimos qué interfaz está hacia afuera y qué interfaz está hacia adentro, o sea, qué interfaz está hacia adentro y qué interfaz está hacia afuera del router. Luego tenemos el NAT dinámico. El NAT dinámico sí tenemos una IP pública o varias IP públicas, puede ser un rango de IP públicas, y las IP privadas. Entonces, este tipo de NAT hace que se mapee una dirección IP pública para todas estas IP privadas, y para eso necesitamos una tabla de direcciones IP. Entonces, nosotros tenemos una red que va a mantener las direcciones IP y las va a colocar, o sea, va a mantener las direcciones IP privadas que van saliendo con esta dirección IP pública, las va a mantener en una tabla para que cuando vuelva la respuesta pueda reemplazar esta IP pública por las direcciones IP privadas. Recuerden que lo hacía utilizando el campo puerto de la capa de transporte. ¿Cómo lo vamos a configurar? Primero vamos a definir una lista de direcciones externas, ¿sí? Y le vamos a asignar un nombre. Entonces decimos IPNAT pool, el nombre de la lista, la primera dirección IP y la última. Puede ser una sola. Y la máscara de red de esa dirección. Acá puede ser la primera y la última, la misma dirección. Luego vamos a configurar una lista, ¿sí? Para que sepamos qué rango de direcciones, a qué rango de direcciones IP privadas le voy a aplicar la lista NAT. Entonces lo que voy a decir es el acceso a la lista, el número de lista y qué direcciones IP voy a permitir. Entonces acá pongo la dirección de la red hacia adentro y con la máscara de red invertida. Luego el tercer paso es decirle a NAT que esa lista de acceso va a controlar las direcciones IP que tiene que convertir. Entonces voy a unir este número de lista, ¿sí? El número de lista, con el nombre de la lista acá. Entonces ahí le estoy diciendo, a estas direcciones IP privadas le va a corresponder estas direcciones IP públicas. Y luego le tengo que configurar qué interfaz va hacia adentro y qué interfaz va hacia afuera. Ahora vamos a ver lo que es DHCP. DHCP es un protocolo para configuración dinámica de los hosts. Es un protocolo tipo cliente-servidor. Va a permitir a los clientes de una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente. ¿Sí? Este protocolo generalmente es un servidor, posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme van quedando libres. Y va sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP. Se va a describir en los RFC 2131 y 2132. Recuerden que si bien DHCP va a llenar los campos de las direcciones IP que están en la capa 3, DHCP es un protocolo que se encuentra en la capa 7 o en la capa de aplicación del modelo OSI. Entonces, el protocolo de DHCP incluye 3 métodos de asignación IP, que es la asignación manual o estática, ¿sí? Que, bueno, se asigna una dirección IP a una máquina determinada, asignación automática, que asigna direcciones IP de forma permanente a una máquina la primera vez que hace la solicitud al servidor de DHCP y hasta que el cliente la libera. Y esto se suele utilizar cuando el número de clientes no varía demasiado. Entonces, al mismo cliente le mantiene la dirección IP hasta que la libera. Y después tenemos una asignación dinámica, que el único método que permite la reutilización dinámica de las direcciones IP. El administrador de la red determina un rango de direcciones IP
y cada dispositivo conectado a la red está configurado para solicitar su dirección IP al servidor. Y cuando la tarjeta de interfaz de red se inicializa, ahí es cuando pide. Bueno, el protocolo de HCP, nosotros podemos proveer, además de la dirección IP, otras cosas. Por ejemplo, le vamos a proveer la dirección del servidor DNS, el nombre del DNS, la puerta de enlace de la dirección IP, la dirección de broadcast, la máscara de subred. O sea, lo mínimo que yo tengo que ser como servidor de HCP es, para entregarle a un host, es dirección IP y máscara, para que pueda armarse una red interna. Si quiero que puedan salir paquetes hacia afuera de la red, también le voy a tener que dar la dirección de la puerta de enlace. Y si además quiero que pueda navegar y que se necesite traducir las direcciones URL en direcciones IP, el nombre del servidor o la dirección del servidor DNS. Pero además de eso, bueno, fíjense todos los otros parámetros que también se pueden asignar por DHCP. Entonces vamos a configurar un router. Al router primero le voy a decir cuáles son las direcciones IP que quedan excluidas, qué rango de direcciones IP quedan excluidas para que se asignen a los hosts. Entonces, IP de HCP voy a excluir las siguientes direcciones. Generalmente nos guardamos algunas direcciones del inicio para la dirección propia del router y otras direcciones. Entonces, le digo, ¿cuáles son las que no asigne? O sea, ese rango de direcciones que me guardo para el router y otras cosas. Luego, le voy a decir IP de HCP pool, el nombre, voy a asignar un nombre a ese conjunto de direcciones. Luego voy a definir los parámetros. ¿Cómo se llama la red? O sea, la red y la máscara. ¿Cuál es la puerta de enlace? ¿Y cuál es el servidor DNS? Si queremos mostrar la tabla de asignación, podemos colocar el comando show IP de HCP binding. Bueno, y por último, si lo tenemos para configurar en un router hogareño, lo que nosotros vamos a hacer, el puerto WAN, que es el también puerto llamado Internet, ese le puedo decir que tome su dirección IP por servidor de HCP, en este caso el que esté conectado en el puerto Internet, que puede ser la salida del router de nuestro proveedor de Internet, va a ser el que le provea la dirección IP a nuestro router hogareño. Y en lo que es LAN, yo le voy a colocar ahí la dirección IP, ¿sí? Y va a ser luego, voy a hacer para todo lo que es la parte de LAN, que sea el servidor de HCP. Entonces va a entregar, fíjense, dentro de acá estoy definiendo la red, porque con esta dirección IP y la máscara puede saber el nombre de la red, entonces va a asignar direcciones IP que estén dentro de esa red, ¿sí? Esta no la va a asignar porque la tiene él, entonces habilito el servidor de HCP, guardo la configuración y después de ahí le digo la dirección IP inicial a partir de la 20, o sea, de la 1 a la 19 me las reservo, me las guardo esas direcciones y que empiece a entregar direcciones IP a partir de la 20. ¿Y cuántos hosts como máximo voy a permitir? En este caso, 100. Bueno, y acá están los pasos, que es habilitar el servidor, guardar, verificar que esta dirección IP esté bien, y la máscara, colocar la primera dirección a asignar, y también coloco la dirección del DNS. Y vuelvo a guardar la configuración. Muchas gracias.